Guapuris, el día de hoy tenemos un video sumamente interesante, sencillo, básico y fácil. Es un tutorial donde vamos a aprender a descargar nuestra cartera de Pastel Network. La vamos a descargar en nuestra computadora, en nuestro ordenador, este que tengo yo aquí atrás, que es un Mac, pero no te preocupes que en Windows es hasta más fácil, solamente te vas a saltar un paso. Yo después haré un video solamente para Windows, pero hoy en este caso es para Mac, así que no te preocupes, que es el primer paso que vamos a necesitar para crear nuestra galería de NFT. Recuerda que hicimos un video sumamente detallado sobre qué es Pastel Network y cómo podemos sacarle provecho. Si no lo has visto, pues mira, por aquí te dejo todos los detalles de qué es Pastel Network. Así que guapuris, manos a la obra, vámonos al ordenador porque vamos a instalarlo totalmente en vivo y tú vas a seguir estos pasos conmigo, así que ¡vámonos! Muy bien, mis pequeños saltamontes, ya nos encontramos aquí en el ordenador y vamos a hacerlo todo paso a paso. Aquí estamos en el ordenador y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es ir a Pastel Network. Pastel Network, a su página oficial, aquí la tenemos. Entonces, fíjate tú, aquí tenemos la página oficial de Pastel Network y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí arriba a la derecha, tenemos About, tenemos Resource. Aquí vamos a tocar donde dice Recursos, Resource, o mi inglés es pésimo. Vamos a buscar el que dice Wallet y aquí lo tenemos. Tocamos y se nos abre esta página sumamente fácil. Aquí, como vamos a ver, tenemos para Windows 10, para Mac OS y para Ubuntu. Fíjate que voy a hacer un tutorial para ver si esto sirve para Windows 11. Yo creo que sí, porque es básicamente la misma plataforma. Así que por eso lo vamos a hacer en otro video. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es Mac OS. Entonces vamos a buscar aquí. Mira que hay un video tutorial casualmente. Supongo que debe estar en inglés. Vamos a bajar aquí en Download. Vamos a tocar aquí donde dice Download. Fíjate, guapuri, algo sumamente interesante. Si te sale algo como ese error que le acabas de dar, solamente echa para atrás y le das nuevamente aquí en Download y ya lo vamos a poder descargar sin ningún problema. Fíjate aquí tenemos este nombre, Pastel Wallet fullnode.dmg. Vamos a descargarlo sin ningún problema. Ahí está, la estamos descargando. Va a demorar unos minutos. Guapuri, recuerda darle suscribirte para que te enteres de todos los tutoriales que hacemos y sobre todo los de que vamos a hacer de Pastel Network, que estamos haciendo una serie de cómo crear nuestros primeros NFT, nuestra galería de NFT. Bien, ya la tenemos. Una vez que la descargamos, ahora vamos a abrir ese .zip, vamos a descomprimirlo. Aquí se está descomprimiendo. Ya lo tenemos aquí. Fíjate que creo este archivo que dice Pastel Wallet fullnode.dmg. Vamos a darle doble clic y tenemos esto. Aquí lo que vamos a hacer es, como bien dice aquí la flecha, vamos a arrastrar esto que está aquí, lo arrastramos hacia donde dice aplicaciones. Una vez que está en aplicaciones, vamos a darle doble clic aquí en aplicaciones y fíjate tú que por aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a darle doble clic. Aquí lo tenemos. Vamos a, dice Pastel Wallet Full Node no se puede abrir porque el desarrollador no puede verificarse. Esta es la diferencia de hacerlo con Mac y de hacerlo con Windows. No te preocupes. Aquí lo que vamos a hacer, dice no puede verificar que la app contiene software malicioso. Eso no te preocupes. Eso es simplemente porque tu Mac no está liberada para instalar cualquier aplicación. Vamos a darle cancelar y lo que vamos a hacer aquí en la manzanita, vamos a ir a preferencias del sistema. Una vez que estamos aquí en preferencias del sistema, vamos a ir a donde dice seguridad y privacidad. En este apartado de seguridad y privacidad vas a notar claramente que aquí dice se ha bloqueado el uso de Pastel Wallet Full Node porque no proviene de un desarrollador identificado. Aquí es sumamente fácil. Lo único que tenemos que poner es aquí donde dice abrir igualmente. Vamos a desbloquear primero nuestra Mac. Aquí tocamos en la campanita, ponemos nuestra contraseña en el candado. Ya lo tenemos desbloqueado y ves que ahora sí ya lo podemos abrir igualmente. Tocamos aquí igualmente y dice Mac no puede verificar tal. Aquí ya nos da la opción de abrir. Anteriormente no nos daba la opción de abrir. Vamos a darle a abrir y una vez que le damos a abrir, esperamos. Bien, lo que podemos hacer es volverlo a abrir. Vamos a ir acá nuevamente a aplicaciones. Aquí la que quedamos, le damos doble clic. Y ahora sí, como ves, perfectamente ya lo hemos desbloqueado y ya podemos instalarlo. Ahora esto ya con calma lo podemos cerrar aquí sin ningún problema. Ahí se está descargando. Esto va a depender mucho de tu computadora y de tu internet. Va por 50%. Lo que pasa es que está descargando básicamente toda la blockchain de Pastel Network y nos las va a instalar en nuestra wallet. Ahí vamos a tener nuestra wallet disponible. Mira, ya está lista. Descargando lo provin.key. Vamos a esperar unos segundos.
Guapuri, no te olvides de dejar tus comentarios aquí abajo que son sumamente importantes si te está gustando este video y si quieres que te hagan más videos sobre Pastel Network. Recuerda que estamos en nuestro canal de Telegram 24 horas, así que por aquí abajo te dejo el enlace para que te vayas a nuestro canal de Telegram. Ya casi que lo tenemos, 99-100%. Ahora mira, bienvenido a Pastel Wallet Full Node. Pastel Full Node will download to entire Pastel blockchain. Aquí se va a empezar a descargar la blockchain de Pastel. Vamos a darle que comenzar. Dice que por favor espere, cargando. Así que aquí, como te decían, va a demorar unos pequeños minutos dependiendo de tu conexión de internet, porque vamos a descargar toda la... ya la tenemos lista, mira. Bien, ya la tenemos lista. Fíjate que no me ha tomado mucho, pensé que me iba a tomar más. Y aquí está. Esta es la wallet. Déjame ver si esto lo puedo agrandar para que lo veas mejor. Sí, pero no tiene mayor repercusión. Bien. Aquí es lo que tenemos en nuestra wallet. Te voy a explicar las cosas básicas. Para recibir dinero, para recibir PSL, fíjate que estamos en 0. Aquí para recibir en PSL nos vamos aquí donde dice Receive. Y tenemos Send, Dashboard, Send y Receive. Vamos a entrar aquí. Y en Receive tenemos dos opciones. Una opción que significaría como Shielded, que es como blindado o como incógnito más o menos. Y la otra sería la transparente, la más usual, la que vamos a utilizar. Vamos a tocar donde dice transparente. Entonces, aquí fíjate que tenemos un código QR y tenemos esta dirección. Ya, esta sería nuestra dirección que viene por default. Ahora, siendo la primera vez que descargamos nuestra wallet, ¿no? Y esta va a ser nuestra dirección. Para nosotros copiar esta dirección, simplemente o la copiamos desde aquí arriba o simplemente copiamos aquí address y ya hemos copiado. Y eso lo podemos compartir con cualquier persona para que nos envíe PSL en nuestra blockchain. Ahora, lo más importante que tú debes copiar es aquí de copiar la llave privada. Esta llave privada es la que tú vas a utilizar en el futuro, digamos que te quieres llevar, formatear la computadora o algo más, pues vas a necesitar esta llave privada para importar esta dirección de cartera y así poder pues siempre seguir operando. Así que esta la debes de guardar. Esta vendría siendo como las 12 palabras que utilizamos en las otras blockchain, es la que debes de tener en cuenta. Ahora, para enviar PSL es muy fácil. Nos vamos aquí a enviar en Send. Y en Send vamos a tocar aquí en la flechita. Y en la flechita, como yo no tengo PSL, no me sale nada, ¿no? Me dice que no option. Pero aquí me van a salir las diferentes wallets que yo tenga y las diferentes cantidades de PSL que yo tenga. Entonces yo seleccionaré la que tengo. Y luego aquí en To, que es para, simplemente vamos a pegar ahí. Y lo que hacemos es copiamos la dirección donde queremos enviar. Supongamos que es esta es la misma dirección mía. Así que mira, me pone el ganchito verde, que ya la tenemos lista. Y me pone en USD cuánta cantidad yo quiero enviar. Digamos que le ponga 1200, me va a salir que no tengo balance. Pero supongamos que ya tenga eso. Si quiero agregar un memo o algo aquí abajo. Y solamente ya cuando esté todo relleno que tengamos acá, le damos enviar. Y cuando le damos enviar, eso sería todo. Ya le habremos enviado los PSL que queremos a la otra persona o a la otra dirección que queramos enviar. Así que es sumamente, como lo ves, fácil y sencillo. La otra opción que tienes aquí, te vas a recibido. Esta es otra opción que vamos a usar. Y nos vamos como fuimos a transparente, que aquí donde tenemos nuestra wallet transparente, es nuestra wallet. Pero además podemos crear otra dirección. Si queremos crear una dirección nueva, ponemos aquí New Transparent Address y le damos aquí generar. Y pues se nos va a generar otra dirección wallet. Como ven, he creado dos, ahora tengo esta y tengo esta. Ahora tengo 3 direcciones wallet. Así que de esa manera puedes ir creando las que tú necesites. Fíjate que aquí está abajo sincronizando 3.5%. Eso es lo que está sincronizándose. De lo demás aquí tienes transacciones. Pues el historial de las transacciones. Como dice que no tenemos ninguna. El libro si quieres guardar alguna dirección para tenerla ahí. Como un contacto o algo así. Así que guapuris, no voy a entrar en más detalles. Porque esto es lo primero que vamos a utilizar. Lo más esencial es enviar y recibir. Así que espero que te haya gustado. En el siguiente video sí que vamos a hablar totalmente. Ya tenemos nuestra cartera configurada, tenemos nuestra dirección de PSL para enviar y recibir Pastel, así que vamos a pasar al siguiente paso, que ya es crear nuestra galería de NFT. Por si has llegado hasta aquí es porque este video te funcionó y te gustó, así que no me queda más nada que agradecerte por haber llegado aquí, dale like, compartir y espero tus comentarios, así que ya tú sabes, nos vemos en el próximo video, que lo tienes por aquí, para ver, no, por aquí tienes los otros videos donde te pueden interesar y donde vamos a seguir creando estos NFT de Pastel Network. ¡Chao!